La pantalla brillaba en una sala fría de California, y nadie esperaba que aquel pequeño chip abriera una grieta. Era apenas una pieza del tamaño de una estampilla, pero el resultado que arrojó parecía insultar al sentido común. Y cuando el propio responsable habló, lo hizo con una frase que sonó a herejía. Decir que aquello venía de universos paralelos fue una manera de tocar una puerta prohibida. Después, esa puerta se cerró con prisa. Lo más extraño no fue el experimento, fue el silencio que vino después. Porque el número que salió de esa máquina no parecía pertenecer a nuestra realidad. No era una cifra grande, de esas que se dicen y se olvidan. Era un tiempo tan descomunal que ya no se siente como tiempo. 10 septillones de años. Dígalo despacio. Es una montaña de años tan absurda que aplasta cualquier comparación humana. Piense en toda la historia del universo. No en siglos, no en eras, en todo. Desde el primer latido del cosmos hasta hoy. Ahora imagine que eso se repite, Una y otra vez, hasta perder la cuenta para siempre. Aún así, seguiría siendo una burla frente a esa cifra. Una burla inmensa. Y sin embargo, un chip de Google terminó una tarea ligada a ese abismo en menos de 5 minutos. No en una fábrica secreta perdida bajo tierra, no en una nave, en un edificio común, en Santa Bárbara, bajo un frío mayor que el del espacio abierto. Así de simple, así de inquietante. Mire esa imagen por un segundo. Un chip casi invisible, una sala helada y un cálculo que parecía exigir más tiempo que la existencia misma. Eso fue lo que desató la tormenta. Lo que vuelve todo más extraño es que aquí no estamos hablando de un ordenador más rápido. La velocidad, en realidad, es casi lo de menos. El verdadero golpe está en otra parte. Está en la estructura de la realidad. En el límite que los computadores normales jamás pueden cruzar. Los aparatos que usamos a diario trabajan con una lógica seca y perfecta. todo se reduce a encendido o apagado, 1 o 0. Como una puerta que solo sabe estar abierta o cerrada. Esa simplicidad fue el motor del mundo moderno. Gracias a ella pasamos de máquinas torpes, llenas de tubos y calor, a sistemas capaces de conversar, crear imágenes y ayudar a pensar. Pero hay problemas que se ríen de esa lógica. Problemas tan vastos que cada paso añade una selva nueva de posibilidades. Y ahí el computador clásico se estrella. No porque sea débil, porque está hecho de la forma equivocada para ese tipo de laberinto. Imagine una mesa cubierta de cartas, espejos y puertas. Cada decisión abre cientos de caminos nuevos. Así se comportan ciertos cálculos. En biología, en clima, en medicina, las variables se multiplican hasta volverse una masa imposible de sostener. Un ordenador normal puede intentarlo, puede insistir, puede arder durante siglos, pero el muro no se mueve. La gran pregunta es esta. ¿Y si no estamos ante una máquina más potente, sino ante otra clase de máquina? Una que no camina por el mismo suelo. Una que juega con reglas distintas. Para entender por qué aquel resultado encendió tantas alarmas, hay que retroceder. Mucho antes del chip Willow, mucho antes de Santa Bárbara. Hay que volver a la idea que sostiene toda la informática moderna. La información como una fila de decisiones simples. El mundo digital nació así. Elegante, limpio, limitado. Un bit no duda, no se queda a medias. O está en un estado o en el otro. Esa rigidez permitió construir el edificio tecnológico que hoy domina todo. Pero también clavó un techo invisible sobre nuestras cabezas. Y ese techo no se rompe con más potencia, se rompe con otra física. En el mundo cuántico, las cosas no se comportan como en una habitación normal. No siguen la cortesía de nuestra experiencia cotidiana. Pueden estar en más de un estado a la vez. Pueden entrelazarse. Pueden producir resultados que parecen un truco, aunque no lo sean. Esa rareza no es un adorno teórico, es la puerta. Y Google apostó por esa puerta. No con una fantasía, sino con una máquina real. El chip Willow fue presentado como algo más que un avance, como un cambio de era, un intento de usar las reglas más extrañas de la naturaleza para resolver tareas que ahogan a cualquier sistema clásico. Piense en la escena completa, un laboratorio silencioso, cables, frío extremo, pantallas encendidas, y dentro de ese entorno, una pieza minúscula,
haciendo un trabajo que, según los cálculos, estaba fuera del alcance de toda la computación convencional reunida sobre la Tierra. No es una imagen cómoda, es una imagen peligrosa, porque si eso era correcto, entonces la frontera había cambiado, y si la frontera había cambiado, alguien tenía que explicarlo. El problema fue que la explicación, al principio, sonó demasiado grande para ser prudente. Ahí empezó el verdadero desorden. Un científico de primera línea habló abiertamente de la posibilidad de que la potencia de cálculo pareciera venir de otra parte. No dijo eso como un poema, lo dijo como un gesto de asombro, como alguien que mira un abismo y por un instante se queda sin lenguaje. Pero el mundo científico no tolera bien esas frases cuando salen al aire libre. La reacción fue inmediata, y poco después el discurso cambió. Lo que se había dicho con una certeza temblorosa pasó a ser una nota más discreta. Una afirmación volvió a vestirse de cautela. El filo se guardó. Escuche esto con atención. No cambiaron la máquina, cambió la forma de contarla, y eso siempre importa. Ahora vea el detalle que muchos pasaron por alto. No se trataba solo de un resultado espectacular, se trataba de un resultado que parecía tocar un nervio prohibido. La posibilidad de que una tecnología humana llegara a una zona donde nuestras palabras ya no alcanzan, donde el cálculo deja de parecer mecánico y empieza a parecer otra cosa. En ese punto, el misterio ya no es si el chip funcionó. El misterio es qué significa que funcionara así. Porque cuando una tecnología comienza a resolver lo que antes parecía irresoluble, también obliga a revisar la idea de límite. Y los límites, en ciencia, son casi siempre más interesantes que las victorias. Imagine ahora el contraste. De un lado, los superordenadores más poderosos jamás construidos. Gigantes de sala, de consumo enorme, de ruido y calor. Del otro, una pieza diminuta, fría como un hueso sacado del hielo, resolviendo en minutos un problema que para los demás sería una condena de tiempo interminable. Esa desproporción ya no parece una comparación, parece una ruptura. Y esa ruptura es la que convierte esta historia en algo más inquietante que una hazaña técnica. Porque no estamos ante una carrera de velocidad, estamos ante una discusión sobre qué clase de realidad puede manipular una máquina creada por nosotros. Todo lo que vino después, la frase pública, la retirada silenciosa, el cambio de tono, gira alrededor de esa misma grieta. Un chip, un cálculo, una afirmación demasiado grande. Y luego, la corrección discreta. La clase de corrección que hace que uno se pregunte, ¿qué fue exactamente lo que vieron antes de decidir explicarlo de otra manera? Para no perder el hilo, conviene fijar la imagen central, un dispositivo más pequeño que la palma de una mano, enfriado hasta casi desaparecer en el frío, realizando un trabajo imposible para una arquitectura clásica. Eso es lo que debe quedarse en la cabeza, no como una curiosidad, como una alarma. Porque la computación cuántica no promete solo rapidez, promete entrar donde el sistema de siempre ya no puede respirar. Y cuando una herramienta así aparece, la pregunta deja de ser ¿qué tan poderosa es? La pregunta verdadera es ¿quién controla la zona que abre? Esa es la primera sombra detrás de Willow. No el chip, no el nombre, la sombra. La sensación de que alguien miró dentro de la máquina, vio algo enorme y luego decidió que el público no debía escuchar la versión inicial. Y ahí empieza lo que de verdad importa, la parte que merece ser seguida hasta el fondo. Porque el número imposible ya estaba sobre la mesa, la frase más peligrosa también. Ahora falta ver qué ocurrió dentro de esa sala para que todo eso saliera a la luz. Los computadores cuánticos nacieron para romper ese muro. En lugar de bits, usan qubits, y un qubit no obedece las reglas de una moneda normal. Puede estar al mismo tiempo en 0 y en 1. No es una imagen poética, es un hecho medido una y otra vez en laboratorio. Mírelo así. Mientras un bit clásico decide, un qubit permanece suspendido entre dos respuestas. Esa rareza es su fuerza y también su condena. Porque cuando varios qubits se enlazan, ya no trabajan solos. Quedan atados como si compartieran un mismo pulso. Si usted toca uno, los demás quedan definidos dentro de ese mismo marco. Einstein detestó ese comportamiento y lo llamó una acción espeluznante a distancia. El universo no le hizo caso. La entrelazación existe, se mide,
y es la base de todo lo que prometen estas máquinas. Con apenas unos pocos qubits, el espacio de cálculo crece de una forma descomunal. 10 pueden representar más de 1000 estados a la vez. 50 ya rozan límites que desafían a los superordenadores clásicos más brutos. Y con unos cientos bien controlados, la comparación se vuelve casi obscena. El salto no es pequeño, es otra clase de poder. Piense en una sala cerrada, helada y silenciosa. Dentro, cada átomo, cada cable y cada destello de luz compiten contra ese estado frágil. Una vibración mínima basta para romperlo todo. Un fotón perdido, un pulso eléctrico que se escapa, el calor que tiembla en la materia. Incluso los rayos cósmicos, atravesando paredes y acero, dejan una huella diminuta. Basta una sola interferencia para que el qubit se derrumbe y pierda su información cuántica. Eso se llama decoherencia y no perdona. Cuando ocurre, el cálculo se contamina. El resultado puede parecer correcto. Esa es la trampa más cruel. El error no siempre grita. A veces se sienta en la mesa y sonríe, como si fuera la respuesta buena. Por eso, durante años, el verdadero enemigo no fue construir qubits, fue mantenerlos vivos el tiempo suficiente para que hicieran algo útil. Puede imaginarse una máquina enorme, brillante, costosa y aún así vulnerable a un susurro de calor. Ahí estaba el problema. Ahí sigue estando. Repetir más qubits tampoco resolvía nada por sí solo. De hecho, empeoraba el panorama. Cada qubit adicional era otra puerta abierta al ruido. Más superficie, más fuga, más posibilidad de fallo. La máquina crecía, pero su fragilidad crecía con ella. Y así apareció la gran pregunta que mantuvo a esta disciplina atascada durante décadas. ¿Cómo se construye algo más grande sin hacerlo más débil? Esa fue la verdadera pared. No la física, no la teoría. La pared era la escala. Para entender la importancia de esa pared, conviene detenerse un momento. Imagine que un cálculo no se mide por velocidad, sino por cantidad de pasos. En una máquina cuántica, ciertos problemas podrían resolverse con muchísimas menos operaciones. No por magia, por una organización distinta de la información. Menos pasos significan menos oportunidades de error. Más potencia no venía de correr más rápido, sino de avanzar por un camino más corto. Suena simple, no lo era en absoluto. La dificultad estaba en que cada paso útil dependía de un equilibrio casi imposible. Demasiado ruido y el proceso se rompe. Demasiada corrección directa y el estado cuántico desaparece. Había que vigilar la máquina sin mirarla de frente. Ese era el punto. Y durante años, nadie supo hacerlo con suficiente limpieza. Aquí entra una idea que cambió el juego. Peter Shor demostró que una información cuántica podía repartirse entre muchos qubits físicos, siguiendo un orden preciso. No hacía falta observar el contenido directamente. Bastaba con vigilar las relaciones entre ellos, las huellas del enredo, las desviaciones pequeñas que delatan un fallo. Es una diferencia brutal. Si mira el estado de frente, lo destruye. Si observa sus sombras, todavía puede salvarlo. Esa intuición abrió la puerta a la corrección de errores cuánticos. Ahora piense en un grupo de soldados sosteniendo una posición en la oscuridad. Uno cae, pero los demás siguen marcando la forma de la línea. El enemigo está ahí, pero no ha roto la formación. Así funcionaba la idea: detectar la herida sin matar al paciente. Si se corregían los fallos con suficiente rapidez, el sistema podía volverse más fiable a medida que añadía más qubits físicos, no menos. Más. Esa inversión era la promesa más extraña de toda la historia. La clave era superar un umbral, un punto exacto, invisible y feroz. Por debajo de él, cada nuevo qubit ayudaba. Por encima, cada qubit nuevo agravaba el desastre. Durante 29 años, nadie consiguió pasar al otro lado. Todos los procesadores cuánticos construidos hasta entonces quedaron atrapados arriba, donde el ruido manda. La teoría existía, las ecuaciones eran elegantes, pero en el mundo real, la máquina seguía cayendo antes de levantarse. Y ese fracaso, repetido una y otra vez, convirtió el umbral en una obsesión. En ese contexto, la espera se volvió casi insoportable. Miles de millones fueron a parar a laboratorios, criostatos, blindajes y equipos enteros de ingenieros tratando de domesticar algo que parecía rechazar toda domesticación. Vea la escena con claridad. Una sala llena de cables, tubos y metal pulido, y en el centro un dispositivo que apenas respira.
Todo para sostener un estado que se desvanece en un parpadeo. Eso era la carrera. Eso era el precio. Lo más inquietante es que el fracaso no se veía como un derrumbe espectacular. Se parecía más a una niebla fina entrando por debajo de una puerta. Una pequeña desviación aquí, otra allá. Después, el resultado final ya no servía. Por eso la corrección de errores no era un lujo académico. Era la única manera de convertir la promesa en algo tangible. Sin ella, los qubits seguían siendo delicados fuegos fatuos. Con ella, podían transformarse en una herramienta real. Y entonces llegó el momento que nadie quería prometer demasiado pronto. Un equipo logró cruzar ese límite. No con fanfarria, sino con un chip. Un pedazo de silicio, pequeño como una uña, pero cargado con una tensión acumulada durante décadas. El nombre del momento quedó grabado en la fecha, 9 de diciembre de 2024. Allí cambió el peso de toda la conversación, porque por fin dejó de ser una idea elegante en una pizarra. Lo importante no era solo que funcionara, lo importante era lo que significaba. Por primera vez, la industria tenía ante sí una prueba de que la barrera no era una ley eterna, sino una puerta cerrada. Y si una puerta puede abrirse una vez, entonces puede volver a abrirse. Así empezó a desmoronarse la vieja certeza de que estas máquinas estaban condenadas a romperse antes de volverse útiles. No se trataba ya de soñar con lo imposible, se trataba de entrar, por fin, en la sala donde el problema había estado esperando todo este tiempo. Mire esa fecha como si fuera una línea trazada con hierro. Al otro lado quedaban años de promesas rotas. Del otro, una máquina que por fin empezó a sostener su propio peso. Y en el centro de todo, la misma escena. Un sistema frágil, rodeado de ruido, intentando no desaparecer antes de terminar el cálculo. En el edificio levantado para este fin en Santa Bárbara, el chasis de Willow no parece una máquina, parece un objeto sacado de una bóveda militar. Todo está contenido, sellado, protegido, y aún así, dentro de esa caja fría late algo que la industria llevaba décadas intentando domar. Antes de Willow, Google tenía a Sycamore, pero Sycamore nació en una sala limpia compartida, dentro de un entorno universitario. Willow necesitaba otra cosa, necesitaba su propio territorio, sus propios rituales, su propio control absoluto. Porque aquí no había margen para la improvisación. Un error mínimo, invisible para cualquier ojo humano, podía arruinarlo todo. Dentro del chip hay 105 qubits superconductores. Piense en ellos como pequeñas piezas de una maquinaria prohibida, cada una más pequeña que una mota de polvo. Están hechos con una estructura llamada transmon, trabajada a escala de micras. Son tan diminutos que, a simple vista, no existen. Pero juntos forman una red viva, colocada en una rejilla cuadrada, como un tablero de guerra visto bajo un microscopio. Y entre una pieza y la siguiente hay conectores ajustables. Esa es la clave. Esos enlaces permiten afinar la fuerza con la que cada qubit influye sobre el otro. No se trata de conectar y ya está. Se trata de tensar, corregir, volver a tensar. Como si el chip entero fuera un instrumento delicadísimo que solo responde cuando la mano sabe exactamente cuánto presión aplicar. Ahora imagine la escena completa. Un chip del tamaño de una uña, encerrado en una cámara que desciende hasta unos 10 milésimos de grado sobre el cero absoluto. Más frío que el borde del espacio profundo. Más frío que cualquier rincón natural de la Tierra. No es un frío normal, es un vacío térmico casi total. Allí, hasta el más leve temblor de calor se vuelve enemigo. Y para llegar a ese punto, hace falta un refrigerador de dilución. El nombre suena inocente. No lo es. Es una torre de metal, tuberías y etapas de enfriamiento que trabaja durante días enteros para arrastrar la temperatura hacia abajo. Si algo se calienta, si el sistema se interrumpe, hay que empezar otra vez desde el principio. Otra vez. Sin atajos. Sin orgullo. Sin perdón. En esa clase de frío, Google pudo aplicar el código de superficie. Aquí está el corazón del asunto. El código agrupa qubits físicos en parches cuadrados. Cada parche funciona como una sola unidad lógica, que es la unidad que de verdad importa para calcular. No confíe en un solo qubit. Esa es la trampa. La información no vive en uno. Se reparte por todo el grupo, extendida en un patrón de entrelazamiento que la vuelve redundante. Y esa redundancia cambia todo. Si un qubit falla, el error no aparece como una catástrofe visible.
Aparece como una pequeña discrepancia en las relaciones entre vecinos, una grieta en el patrón, una señal torcida. El sistema la detecta, la localiza y la corrige sin necesidad de mirar directamente el estado cuántico. La información se salva, el fallo se encierra, la máquina sigue respirando. Pero hay un detalle todavía más importante. Cuanto mayor es el parche, más qubits físicos contiene, y cuanto más qubits incluye, más errores puede atrapar antes de que se propaguen. Más protección, más resistencia, más margen para sobrevivir al caos. Eso es lo que hacía falta demostrar de verdad. Aquí es donde todo empezó a volverse serio. Google construyó parches cada vez más grandes y midió cuántos errores lógicos aparecían en cada uno. Primero una rejilla de 3 por 3 qubits físicos, luego 5 por 5, después 7 por 7. Imagine esas cuadrículas como pequeños campos de batalla, cada una más grande que la anterior, bajo una luz blanca y cruel. No era una mejora decorativa, era una prueba de supervivencia. Y ocurrió algo extraordinario. Cada vez que el parche crecía, la tasa de error lógico se reducía a la mitad. No un poco, no de forma gradual, a la mitad. Exactamente como había predicho la teoría, pero solo si los errores físicos iniciales ya estaban por debajo del umbral correcto. Ese umbral era la línea del abismo. Por encima de ella todo se derrumba, por debajo la corrección empieza a ganar. El trabajo apareció en Nature el 9 de diciembre de 2024. El código de superficie con distancia 7 alcanzó una tasa de error lógico de 0,143% por ciclo de corrección. Visto así, el número parece pequeño. En realidad es enorme, porque demuestra que el sistema ya no solo reparte el fallo, lo aplasta, lo mantiene abajo, lo domina. Y hay algo todavía más inquietante. La memoria lógica creada por ese código duró 2,4 veces más que el mejor qubit físico individual. Piénselo despacio. La estructura corregida sobrevivió más tiempo que las piezas de las que estaba hecha. Eso ya no es simple ingeniería, es una victoria contra el desgaste mismo. Para entender lo que significa, cierre los ojos un momento e imagine un reloj de arena en una sala helada. Cada grano cae con lentitud, cada segundo importa. Ahora cambie ese reloj por un estado cuántico que podría desmoronarse antes de terminar una operación útil. Esa era la diferencia entre fallar y avanzar. Google también mejoró el tiempo de coherencia. El procesador anterior mantenía sus estados cuánticos durante unos 20 microsegundos. Willow llegó casi a los 100, 5 veces más. Puede parecer una cifra abstracta, no lo es. En este mundo, 5 veces más puede ser la frontera entre una máquina que se rompe antes de terminar y otra que logra completar un cálculo significativo. Y aquí conviene detenerse un instante, porque para quienes trabajan en este campo, este tipo de avance no es un detalle menor. Es el sonido de una puerta que, por fin, empieza a ceder. Hace más de 3 décadas, la comunidad ya había visto otros códigos de protección capaces de sostener infraestructuras enteras. Hoy, los códigos que protegen gran parte de Internet serían prácticamente imposibles de romper con una máquina común. Harían falta edades enteras. Pero en un computador cuántico, las reglas cambian. Lo que en un sistema normal parece una fortaleza, allí puede convertirse en una cerradura vulnerable. Por eso, este aumento de coherencia importa tanto. No es solo una mejora de laboratorio, es una señal de que la máquina puede durar lo suficiente para hacer algo útil antes de que el ruido la destruya. Sin esa duración, todo lo demás es teatro. Con ella, la historia cambia por completo. Hartmut Neven, que impulsó Google Quantum AI desde 2012, lo dijo con una calma extraña, casi contenida. No sonaba a triunfo exagerado, sonaba a alivio. Como si, al fin, alguien hubiera visto la prueba que todos esperaban desde hacía 30 años. No la prueba de que el concepto era bonito, la prueba de que funcionaba de verdad. Y eso cambia el terreno bajo los pies, porque durante décadas, la gran duda no fue si un computador cuántico podía imaginarse. La duda real era si podía construirse a escala, con errores controlados, sin que el propio sistema se deshiciera al crecer. Ese era el muro, esa era la barrera que separaba la promesa de la realidad.
En este punto, imagine una sala silenciosa después de un experimento. No hay aplausos todavía, solo pantallas brillando en la oscuridad y gente inmóvil, leyendo la misma línea una y otra vez. Es la clase de silencio que aparece cuando algo importante acaba de inclinarse a favor de los hombres que llevan años empujando. Y entonces llegó el giro. El tono cambió, la celebración se enfrió, porque ya no estaban hablando solo de un logro técnico. Estaban a punto de nombrar lo que este chip podría abrir y lo que podría romper. Además de corregir errores, el equipo sometió la máquina a una prueba distinta, más fría, más cruel. La idea era simple de explicar y brutal de ejecutar. Se le ordena a un sistema cuántico que fabrique esquemas aleatorios y complejos, y luego se observa cómo caen sus resultados. No se busca una respuesta bonita, se busca una firma imposible de imitar por una máquina normal. Piense en esto como lanzar una nube de dados dentro de una caja cerrada, pero no son dados comunes. Son cubos que pueden estar en varios estados a la vez, y cuando empiezan a mezclarse, entrelazarse y superponerse, el dibujo final deja de parecer una secuencia cualquiera, se vuelve una huella que, con suficientes qubits, ya no se puede reproducir de forma práctica con un ordenador clásico, no a tiempo, no con paciencia, no con todo el hierro del mundo trabajando al mismo ritmo. En ese momento, la referencia no era una computadora cualquiera, era Frontier, instalada en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, una máquina gigantesca, un monstruo del tamaño de un edificio, tragando megavatios como si fueran agua. Y aún así, para hacer el mismo cálculo, Frontier necesitaría una cifra que ya no parece una cifra. 10 septillones de años. Dígalo despacio. 10 septillones de años. La comparación corta la respiración porque rompe la escala humana. La edad del universo, al lado de eso, parece un suspiro. Una cosa cabe en nuestra historia, la otra ya no cabe en ninguna historia posible. Willow, en cambio, terminó esa tarea en menos de 5 minutos. Solo 5. Imagínelo en una sala silenciosa, con el zumbido de los ventiladores y una pantalla que sigue avanzando como si no hubiera entendido la magnitud de lo que acaba de hacer. Ese es el tipo de momento que cambia el tono de toda la conversación. No porque resuelva un misterio filosófico, sino porque obliga a mirar el problema con otros ojos. Y entonces llegó la frase que encendió la polémica. Hartmut Neven la escribió con una seguridad poco común. Dijo, en esencia, que el resultado era tan extraordinario que parecía apoyarse en el trabajo de universos paralelos. No era una broma suelta, no era una observación lanzada al aire en una cena. Estaba escrito en público, con toda la intención de ser leído. Imagínelo por un instante. Un físico veterano, delante de una audiencia global, afirmando que su chip había rozado algo más grande que una simple victoria técnica. Había tocado, al menos en su lenguaje, la frontera de una realidad múltiple. Eso fue suficiente para que muchos levantaran la cabeza, porque la idea de los muchos mundos no nació allí. Viene de lejos, y para algunos físicos es una lectura seria de la mecánica cuántica. Para otros, es solo una forma elegante de describir algo que todavía no entendemos del todo. Pero aquí está el punto que importa. Ninguna prueba, por espectacular que sea, demuestra por sí sola que vivimos en un multiverso. El mismo cálculo puede explicarse con otras interpretaciones. La mecánica cuántica funciona igual en varias de ellas. El resultado final no cambia. Eso significa que la hazaña era real, pero la lectura más ambiciosa era una elección. Una interpretación, no una conclusión cerrada. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque una cosa es decir, la máquina funcionó, y otra muy distinta es decir, la máquina nos mostró la estructura del universo. A continuación, mire cómo la historia empezó a deslizarse. Primero fue el texto original, luego, casi sin ruido, el lenguaje comenzó a suavizarse. Donde antes se hablaba de muchas realidades, después aparecieron fórmulas más cautas. Se empezó a decir que la mecánica cuántica encaja con varias interpretaciones, que la visión de muchos mundos es solo una entre varias, que la empresa no estaba haciendo una proclamación metafísica. La diferencia no es menor. El primer lenguaje abría una puerta, el segundo la dejaba entreabierta. Y eso ocurrió muy rápido. El aviso original apareció el 9 de diciembre de 2024, el mismo día en que se publicó el artículo en Nature.
En menos de 3 días, la respuesta ya estaba encima. Física teórica, comentarios públicos, objeciones directas. El golpe fue inmediato. Si se quiere entender la velocidad de esta reacción, hay que imaginar una sala llena de expertos leyendo la misma frase al mismo tiempo. Algunos frunciendo el ceño, otros soltando una risa seca, otros, simplemente, sabiendo al instante que aquella línea iba a causar problemas. Porque el premio técnico y la afirmación interpretativa no pesan igual. Nunca han pesado igual. Scott Aronson fue uno de los primeros en señalarlo con claridad. Desde su espacio público, dejó caer la idea central, que la interpretación de muchos mundos puede ser legítima, pero el resultado de Willow no la confirma, no la prueba, no le da un sello de aprobación. Su punto era directo, el cálculo era extraordinario, la conclusión metafísica era otra cosa. Y tenía razón en algo que casi siempre se pierde cuando una noticia corre demasiado deprisa. Un resultado espectacular no convierte una interpretación en hecho. El aparato puede funcionar sin revelar qué pasa por dentro de la realidad. Piense en una puerta blindada que se abre. Usted ve la puerta, ve el movimiento, ve el acceso, pero no ve necesariamente la maquinaria íntima que permitió abrirla. Con Willow ocurrió algo parecido. El efecto estaba ahí, la explicación total, no. Ahí es donde la historia se vuelve más interesante, porque el centro del conflicto ya no era la potencia del chip, era el lenguaje usado para describirlo. Google, poco a poco, fue cambiando el tono. No hizo falta una retractación dramática. No hubo un comunicado furioso. Fue más sutil, más limpio, más eficaz. La frase más llamativa dejó de ocupar el centro y pasó a rodearse de matices. Deja de ser una proclamación y empieza a aparecer una opinión entre varias. Eso suele ser señal de algo importante. Cuando una empresa enorme ajusta sus palabras, no lo hace por capricho, lo hace porque entiende dónde está la línea roja. Y aquí la línea roja era clara. Una cosa es celebrar una victoria sobre el ruido cuántico, otra es insinuar que se ha abierto una ventana a otras realidades. La primera afirmación pertenece a la ingeniería, la segunda roza el mito. Para el público general, la diferencia puede parecer menor, pero para los físicos no lo es. Una interpretación de la mecánica cuántica no es un trofeo que se cuelga al lado de un chip. Es una forma de leer un fenómeno que ya funciona de varias maneras aceptadas. Recuérdelo así. El mismo experimento puede sonar como una revelación, aunque no cambie ni una sola regla del tablero. Y aún así, el efecto narrativo ya estaba hecho. Durante unas horas o quizá unos días, la historia pareció apuntar más lejos de lo habitual, no solo a un procesador nuevo, no solo a una victoria de laboratorio, parecía apuntar a la textura misma de lo real. Ese tipo de exceso verbal siempre deja huella, incluso cuando se corrige después. Por eso importa tanto la secuencia. El artículo de Nature, el mensaje público, la reacción inmediata, el reajuste del lenguaje, todo ocurrió en un tramo brevísimo. Y en ese tramo quedó expuesta una tensión que la tecnología cuántica arrastra desde hace décadas. Cada avance técnico trae una tentación de interpretarlo como una respuesta final. Pero las máquinas no siempre responden a la pregunta que les hacemos. A veces solo responden a la pregunta que pueden soportar. Y aquí conviene volver al núcleo, porque es fácil perderse entre interpretaciones. Lo esencial no fue la polémica. Lo esencial fue que la corrección cuántica de errores por fin funcionó, a una escala que ya no podía ignorarse. Eso significa que un problema que llevaba 29 años trabado, al fin cruzó un umbral. La barrera no se movió un poco, se rompió. Imagine una puerta que durante casi 3 décadas no había dejado pasar nada útil. Cada intento chocaba con el ruido, con la fragilidad, con la inestabilidad. Y de pronto la cerradura cede, no con elegancia, con fuerza. Eso es lo que pasó aquí. La importancia no está solo en la velocidad de Willow, está en lo que esa velocidad representa. Un sistema cuántico ya no como demostración frágil, sino como herramienta capaz de hacer algo que antes quedaba fuera de su alcance. Y si durante unos días pareció que la conversación se elevaba hacia universos paralelos, fue porque el logro técnico fue tan fuerte que empujó a algunos a mirar más arriba de la mesa. Muy arriba. Pero la mesa sigue ahí. El chip sigue ahí. La prueba sigue ahí.
Y la lección, para cualquiera que se acerque sin prisa, es clara. La tecnología avanzó de golpe, mientras la explicación quedó discutiéndose en voz baja. Así quedó plantada la escena. Un cálculo imposible, una frase demasiado grande y una corrección silenciosa del discurso justo cuando el mundo empezaba a mirar. Todo eso ocurrió antes de que la fascinación se asentara. Y lo más inquietante es esto. La máquina no solo venció a una computadora monstruosa, también obligó a decidir qué clase de victoria estaba permitido celebrar. En el corazón de ese chip de 105 qubits hay algo que no debería existir todavía. Un cálculo que dura más que sus propias piezas físicas. Una demostración viva de que la máquina ya sabe sostener su propia fragilidad. Eso no es una promesa, es una puerta entreabierta. Y detrás de esa puerta se movieron dinero, miedo y prisa. Para el año 2023, los programas cuánticos financiados por el Estado chino ya habían recibido unos 15.000 millones de dólares. No era una apuesta aislada, era parte de una carrera mundial que, según varias estimaciones del sector, ya rondaba los 42.000 millones en todos los países. Mire esa cifra con calma. No se gasta así en curiosidad académica. Se gasta cuando los gobiernos creen que algo puede cambiar la seguridad de un continente, porque el golpe no sería pequeño. Un ordenador cuántico tolerante a fallos, bastante grande y bastante estable, podría romper los números enormes que sostienen casi todo el cifrado moderno. No haría magia, haría álgebra brutal. Tomaría la base secreta de una comunicación y la desmontaría con una velocidad que hoy parece obscena. Mensajes privados, secretos de Estado, transferencias bancarias, órdenes militares. Todo eso depende de paredes numéricas que durante décadas parecieron sólidas. Si esa máquina madura, esas paredes pueden empezar a agrietarse. Por eso los organismos de seguridad no se quedaron quietos. Llevaban años moviéndose antes de que el gran público entendiera siquiera el tamaño del peligro. En 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología cerró el primer conjunto de normas criptográficas pensadas para resistir ataques cuánticos. Ese mismo año, Apple añadió protección contra ese tipo de amenazas en iMessage. Observe la imagen con claridad. No están construyendo la defensa cuando llega el incendio. La están levantando antes de oler el humo. Y aún así, el problema real no desapareció. Solo cambió de forma. Porque el chip Willow, con sus 105 qubits y su corrección de errores funcionando por debajo del umbral, no alcanza todavía para quebrar las defensas modernas a gran escala. No está cerca de eso. Pero sí demuestra algo más peligroso. Demuestra que la arquitectura ya funciona, que el camino no está bloqueado por la física, que el muro no era de piedra, era de ingeniería. Ahí está la diferencia que importa. Hasta hace poco, muchos hablaban de lo cuántico como si fuera una promesa lejana, una especie de fantasía de laboratorio. Willow rompe esa comodidad. Ya no estamos mirando un modelo de cartón, estamos mirando una base real. Y cuando una base real se demuestra, todo lo demás deja de ser teoría y pasa a ser obra pendiente. Lenta, cara, difícil, pero pendiente. Ahora imagine la escena. Un chip del tamaño de una uña, caliente bajo la carcasa, ejecutando operaciones que, en la física clásica, exigirían una maquinaria absurda. Nada de polvo cósmico ni misticismo barato. Solo silicio, control, sincronía y una disciplina extrema. Y sin embargo, el resultado levanta una pregunta que no cabe en una nota de prensa. ¿De dónde salió tanta potencia? Esa pregunta quedó suspendida en el aire en diciembre de 2024. Hartmut y Evan la dijeron en voz alta, y no era una pregunta retórica. Era una acusación contra el sentido común. Según cualquier imagen ordinaria de un solo universo, los recursos necesarios para completar ese cálculo en menos de 5 minutos no están disponibles dentro de él. No es un debate de salón, es una cuenta, número de operaciones, estados que deben seguirse, información que debe mantenerse viva. La suma supera lo que uno esperaría encontrar en la totalidad de la realidad visible, y lo supera por tanto, que supera se queda corto. Piénselo como un depósito demasiado pequeño para un cargamento imposible, o como intentar encerrar un ejército entero en una habitación con una sola puerta. La matemática sigue insistiendo. La habitación no da. Esa es la clase de incomodidad que dejó Willow.
3 grupos serios de físicos miraron el resultado y no llegaron al mismo destino. Uno de ellos sostuvo que el cálculo pudo repartirse entre ramas paralelas de la realidad. Otro dijo que la pregunta estaba mal planteada desde el principio, porque la mecánica cuántica describe lo que medimos, no lo que es en sentido cotidiano. Y el tercero defendió una idea aún más extraña, que quizá vivimos en un solo universo, pero uno tan raro y tan no local que puede albergar ese tipo de proceso sin romperse. 3 respuestas distintas, un mismo chip y ninguna paz. Escuche esto con atención. Los 3 grupos aceptan el resultado. Lo que no aceptan es su significado. Ahí está el núcleo del conflicto. Willow no resolvió la disputa, la encendió de nuevo, la hizo más pública, más incómoda, más difícil de esconder detrás de palabras prudentes. Por eso aquella afirmación más atrevida no siguió adelante. No porque fuera evidente que estaba mal, sino porque decirla en voz alta, desde una gran empresa tecnológica, después de un resultado seguido por medio mundo, equivalía a tomar partido en una pelea que la física todavía no ha cerrado. Y quienes mejor la entienden suelen medir cada palabra, a veces demasiado, a veces por prudencia, a veces porque saben que una frase mal colocada puede convertir un avance técnico en una guerra de interpretaciones. El experimento, sin embargo, no terminó allí. Siga imaginando la sala donde ocurre. El equipo frente a las pantallas, la luz fría, el silencio antes de que aparezca la confirmación. Nadie celebra de inmediato. Primero miran 2 veces, luego 3, porque saben que un resultado así no solo abre una puerta, también expone el tamaño de la casa entera. La gran tentación en este punto sería pensar en términos de línea recta. Un chip hoy, un sistema útil mañana, una máquina imparable pasado mañana. Pero la historia rara vez avanza con tanta limpieza. Más bien lo hace a golpes, y cada golpe deja una marca. Los hermanos Wright volaron apenas unos metros en Kitty Hawk, 12 segundos, nada más. Y aún así, ese vuelo corto no fue una anécdota, fue la prueba de que el aire podía vencerse. Mire esa comparación con cuidado. No porque un vuelo sea lo mismo que un chip, no lo es, sino porque ambos representan un quiebre, un momento en que algo que parecía inalcanzable deja de serlo. En 1903, el motor apenas sostenía aquel aparato, pero ya estaba ahí la idea correcta. En Willow sucede algo parecido. El salto todavía es pequeño frente al destino final, pero el principio ya no puede negarse, y eso cambia todo. Cambia la conversación en los laboratorios, cambia la manera en que se diseñan las defensas, cambia la ansiedad en los despachos donde se guardan secretos, porque el peligro ya no pertenece al terreno de la imaginación, pertenece al calendario. Nadie sabe cuánto tardará la máquina completa. Nadie sensato debería fingirlo. Pero la dirección ya está marcada. Vuelva a ver la imagen mental del chip, pequeño, oscuro, casi discreto, y sin embargo, cargando una tensión estratégica que alcanza bancos, ejércitos y agencias de inteligencia. No hace falta que sea gigante para ser decisivo. A veces basta con que demuestre que el siguiente paso es posible. Ahí reside la verdadera sacudida de Willow. No en lo que destruye hoy, sino en lo que deja de ser imposible mañana. El porvenir ya no está del otro lado de un muro físico. Está esperando detrás de una cadena de decisiones, de diseños y de años de trabajo. Y cuando una tecnología supera el umbral que la frenó durante 3 décadas, el mundo suele descubrir la noticia demasiado tarde. Por eso, ese pequeño chip importa tanto, porque no habló de un sueño, habló de una ruta, y la ruta, una vez abierta, ya no se cierra con facilidad. Lo que venga después no será menor. Aunque esa pregunta fue pronunciada en voz alta, suavizada, afinada y encerrada al final en una de varias lecturas posibles, sigue sin respuesta, sigue ahí. No desaparece por incomodidad, ni porque implique asumir responsabilidades que nadie quiere firmar delante de todos, ni porque la empresa que lo hizo decidiera que no era el momento. Está ahí porque salió de esos datos, así de simple y así de inquietante. Y mientras tanto, en laboratorios donde ya se diseña la siguiente generación de estas máquinas, hay personas que entienden el alcance real de todo esto mejor que casi cualquiera.
Trabajan en pruebas que, tarde o temprano, pueden sacar la respuesta a la superficie. No una respuesta amable, no una frase de despacho, una respuesta limpia, de esas que no dejan espacio para excusas. Piense en una luz blanca encendiéndose dentro de una sala cerrada. Piense en una pantalla inmóvil. Piense en el instante en que nadie se atreve a hablar. Ahí es donde vive este misterio. La verdadera cuestión ya no es si aparecerá la respuesta. La verdadera cuestión es si nos la dirán cuando aparezca. Y eso cambia todo. Porque cuando se cruce el siguiente umbral, muchos querrán fingir sorpresa. Pero para entonces, el silencio ya habrá hablado primero.